Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a esta nuestra campaña de enseñanzas del Antiguo Testamento. La semana pasada, en la enseñanza número 4, aprendimos un poquito sobre esas personas que se rebelaron contra Moisés, contra Aarón, y claro, pues recibieron el pago, ¿no?, de sus culpas, de sus rebeldías, sus desobediencias, sus orgullos, sus soberbias de rebelarse, ¿no?, contra los enviados de Dios, en la rebelión de Coré, Datán y Abirón. Entonces vemos el pueblo elegido, sale de Egipto, va rumbo a la tierra prometida, pero en el caminar, pues sabemos que hay problemas, dificultades, crisis, la gente no está contenta, se rebela, se queja, y pues es la misma historia de la humanidad, la historia del corazón del hombre, que sabemos se queja con Dios o con los líderes o con cualquier persona que tenga autoridad, pues siempre es así la vida del hombre. Y en nuestro caminar, pues ahora vamos a aprender un poco más sobre otro pasaje que también no está libre, pues de quejas, de problemas, de pecado, de castigos, pero bueno, también hay conversión, hay salvación. Y es el episodio en el libro mismo de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. En esta quinta semana, libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9, en el episodio de la serpiente de bronce, que es un episodio muy conocido, pero bueno, siempre desentrañarlo, aprender un poquito más, estudiarlo bien a fondo para pues ver todo el mensaje escondido que tiene y la esperanza también que tenemos, claro, de conversión, de salvación. Entonces vemos en este episodio, se puede resumir en 4 partes. Primero, el pecado del pueblo, luego viene el castigo de Dios, el llamado a la conversión, la gente se arrepiente, quiere cambiar, y por último, pues Dios responde con la salvación. Entonces 4 partes: pecado, castigo, conversión y salvación. Entonces vemos en primer apartado el pecado. Los israelitas partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom. Entonces el pueblo elegido va caminando en su camino a la tierra prometida, pero en el camino el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Entonces vemos de nuevo, el pueblo elegido se rebela, se queja, ya no aguanta las órdenes de Moisés y pues se parece mucho a las vidas de cada uno de nosotros. Que por qué este matrimonio, que por qué este marido tan problemático, por qué esta mujer de así, de esta manera o de la otra, que por qué esta familia, estos hijos, este trabajo, esta comunidad. Y total, siempre la impaciencia, siempre la queja en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y así le pasó a este pueblo. Perdió la paciencia y se empezó a quejar, a hablar contra Moisés y contra Dios. Y decían: ¿por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Ya nomás qué palabrotas dicen, están quejando. Y a veces nosotros también podemos así quejarnos, que la misa, que la comunión, que largo y que para qué, y que siempre lo mismo. Y pues ahí estamos siempre quejándonos. Y claro, eso a Dios pues no le gusta. No le gusta que hablemos de más, que abramos la boquita de más y empecemos a echar cositas negativas, cositas que pues hieren a los demás o hieren el corazón de Dios, o hablar mal de las demás personas. Entonces vemos el pueblo se impacienta y empieza hasta a renegar de la comida que Dios les daba. Nos dice la carta del apóstol Santiago: hermanos, no hablen mal los unos de los otros, porque donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. Entonces vemos ahí siempre las luchas, siempre las críticas, siempre los juicios, hasta en la familia, contra los padres, contra los hermanos, contra los suegros, contra los yernos, contra las cuñadas y los cuñados, la nuera. En total es una
batalla campal de palabras y de groserías que se dicen en la familia, hasta en la misma comunidad también. Los mismos coros se pelean unos con otros, que por qué él así, por qué él asá, que estos horarios, que ellos sí cantan, que nosotros no cantamos. Total, nos estamos quejando unos con otros, en la comunidad, en el coro, en los grupos, en todos lados en la familia. Y por eso pues hay que tener cuidado para no dejarnos llevar por ese pecado de la crítica, de la murmuración, de los juicios. Y claro, el pecado pues sabemos que es tremendo, es desobediencia, es fallar a la gracia, fallar a la amistad con Dios. Por eso hay que tener la boquita bien cerrada y no hablar de más, porque podemos, claro, decir cosas que pueden ofender a los demás. Nos dice el libro del Éxodo, yo borraré de mi libro al que ha pecado contra mí. ¿Okay? Entonces, claro, Dios lleva el registro, Dios lleva todo en cuenta, en orden, checando bien, para que cuidar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, pues sean de acuerdo a su voluntad. Pero el que peca procede del demonio, porque el demonio es pecador desde el principio. Porque el salario del pecado es la muerte. Entonces vemos, el demonio ahí tiene mucho que hacer por la seducción, por las mentiras, por los castillos en el aire que a veces pone en la mente de las personas, y por eso podemos fallar de muchas maneras, sobre todo en el hablar. No nos controlamos, no nos dominamos, y guardamos resentimientos, guardamos odios. Podemos hasta matar con la lengua la buena fama de los demás, el buen nombre de los demás, y por eso hay que tener mucho cuidado para no dejarnos guiar, vencer por ese pecado de murmurar, de juzgar, de criticar a los demás. La persona que peca, esa morirá. El hijo no cargará con las culpas del padre, ni el padre cargará con las culpas del hijo. Sobre el justo recaerá su justicia y sobre el malvado su maldad. Nos dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Entonces mucha gente a veces dicen, las mamás, ay padre, que mis hijos muy rebeldes, ay que mis hijos no se han casado, ay que marido borracho, ay que es. Entonces piensan que los pecados de ellos van a caer sobre los padres. Aquí claramente lo dice la palabra, sobre el justo habrá justicia y sobre el malvado su maldad. ¿Okay? El hijo no carga con las culpas del padre, ni el padre cargará con las culpas del hijo. Entonces Dios, claro, nos va a juzgar a cada uno. Entonces uno no va a heredar los pecados o los que el padre o la madre o los hijos hayan hecho. Cada uno será juzgado según el orden de Dios, la justicia de Dios y las obras que cada uno haya hecho. ¿Okay? Pero claro, el pecado, pues sabemos que es la muerte, es desobediencia, es fallarle a Dios en pensamiento, en palabras, en actos, en deseos contrarios a la ley de Dios. Y por eso hay que tenerlo bien a rajatabla, no dejar que el pecado me domine, que el pecado me destruya. ¿Okay? Entonces vemos por un primer apartado este pecado del pueblo elegido. Luego, claro, viene el castigo, en un segundo apartado, el castigo. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. Entonces vamos, ahí les dio, ¿verdad? Por medio de las serpientes que echaban venenito y ¡sal! ¡Ay, ay, ay, ay! Les mordía y ¿cómo que no? Ahora les va a morder. ¿Okay? Claro, dice ahí, murieron muchos israelitas. Entonces, claro, el Señor es tremendo, es tremendo. Y podrán decir algunos, pues, Padre, eso nos hace meter miedo, nos hace temblar. Bueno, pues si a ustedes también les hace pensar, pues miren, yo también estoy temblando de miedo, yo también caer en manos de Dios vivo es tremendo. Claro que eso pues, nos hace pensar, reflexionar antes de ofender a Dios con nuestros pecados, con nuestra mala vida. Dios envía serpientes para que esa gente que se había rebelado, pues reciban ese pago de su pecado. Nos dice el libro de las Crónicas, escucha tú desde el cielo, actúa y juzga a tus servidores,
castiga al culpable dándole su merecido y absuelve al inocente tratándolo según su justicia. Y San Mateo nos dirá, echen fuera a las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá el llanto y el rechinar de dientes. Entonces vemos, ahí está, cada uno, claro, va a merecer según sus obras. Y San Mateo dirá, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Y el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, dice, el diablo que los había seducido será arrojado al estanque de azufre ardiente, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vemos cada uno, claro, va a recibir según las obras que haya hecho. Y aquellas personas, como se quejaron, se rebelaron contra Dios, contra Moisés, se impacientaron, pues recibieron ese castigo tremendo de las serpientes. Sabemos que el enemigo de Dios pues sigue seduciendo, sigue engañando de muchas maneras las vidas de los hombres. Y por eso hay que tener cuidado para resistir y no dejarnos engañar, no dejarnos seducir por sus mentiras, sus embustes, que nos quieren, claro, separar de la amistad, de la gracia de Cristo, del amor de Dios, de la gracia de Dios. Vemos ya por un apartado el pecado que se comete por las quejas, las impaciencias. En un segundo apartado vemos el castigo que llega por medio de las serpientes. Y claro, pues después en un tercer apartado viene la conversión, que eso es lo más importante, la conversión, el cambio, el arrepentimiento. Porque si no, pues no hay salvación, imagínense. Y no, Dios quiere que cambiemos, Dios quiere salvarnos. Y claro que Dios va a dar la respuesta enviándonos a su Hijo Jesucristo. En la conversión, en este tercer apartado, vemos cómo el pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Ahí sí ya, chiquitín, ahora sí ya, viste lo que era bueno. Hemos pecado hablando contra el Señor, contra ti, hemos pecado. ¿Okay? Entonces vemos en ese arrepentimiento, en ese reconocer que esa ofensa que habían hecho contra Dios, pues el pueblo reconoce su miseria, su maldad, lo que han hecho. Y quieren que alejen las serpientes. Bueno, pues no se van a alejar. No se van a alejar, el mal, el pecado va a estar ahí siempre, el tentador va a estar ahí siempre para engañar, para seducir a los hombres, a las mujeres, pero pues nos va a dar el remedio, la medicina, ¿ok? Que lo primero es, claro, la conversión de nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón hacia Dios. Nos dice San Pablo, vuelvan a comportarse como es debido y no pequen más. Y el profeta Ezequiel, yo no deseo la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértanse de su conducta perversa. Entonces vemos, ahí está el grito del profeta. Dios no quiere la muerte del malvado, sino que, claro, cambie de actitud, cambie su corazón, se transforme a Dios y sea de verdad, pues ese cambio, ese arrepentimiento, esa penitencia que tenemos que hacer para volvernos a Dios. Dejar la mala vida, dejar la vida de pecado y volvernos más a Cristo. Y nos dirá el profeta Jeremías, vuelvan hijos rebeldes, yo los sanaré de sus rebeldías. Aquí estamos, venimos hacia ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Entonces vemos el grito del profeta, tanto Ezequiel como Jeremías quieren la conversión, quieren el arrepentimiento. Y eso es cada uno dentro de sí mismo. Debe de pedir a Dios con humildad que le cambie, que le toque, que le transforme su corazón. Para renunciar al pecado, renunciar a la maldad, renunciar, claro, a los vicios que pues quieren seducirnos, quieren esclavizarnos. Y por eso hay que buscar siempre esa conversión con la ayuda, con la fuerza, con la gracia de Dios. Y el Evangelio de San Lucas, sabemos ya ese pasaje tan hermoso del hijo pródigo, cuando está humillado, abandonado, solo, con hambre, ese personaje que nos narra, ese hijo pródigo que se había alejado de la casa del padre, pero que luego reconoce sus miserias, sus debilidades y
y grita dentro de sí mismo, ¿verdad? Se da cuenta dentro de sí mismo que diciendo, ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Bueno, ahí está, el hijo pródigo se arrepiente, se vuelve a Dios, entra dentro de sí y se pone en camino hacia la casa del Padre. Esto es conversión y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros para realmente poder entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús pues lo dice también claramente. Jesús diciendo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Okay? Entonces vemos esa conversión. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Síganme. Entonces en ese seguimiento a Cristo es como nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma se va a cambiar, se va a transformar y en lugar de ser esclavo de mis pasiones, esclavo de mis palabras, esclavo de la maldad que hay en el mundo, pues pueda yo someter mi mente, mi corazón al amor de Cristo, a la gracia de Cristo. La conversión pues es el primer paso y es lo que estos hombres ahí en el desierto gritaron, pidieron a Moisés intercesión y claro, se arrepintieron. Entonces todos estamos llamados a esta conversión, a aceptar la buena nueva de Cristo y así volvernos a Dios. Y por último está la salvación. Entonces vemos ya por un lado tanto el pecado, por un lado, el castigo y el tercero, la conversión, que todos tenemos que entrar en esa conversión y ya por último, claro, la salvación. O sea, Dios no nos abandona en nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras debilidades, sino quiere salvarnos a todos. Y dice, Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta. Todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Entonces, claro, Dios no quitó las serpientes, pero nos dio la medicina. En un palo vas a enrollar una serpiente, un estandarte, y aquella persona que era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. ¿Okay? Entonces ahí está, por eso las luchas, las pruebas, la maldad, el pecado va a estar siempre en la vida de los hombres, pero Dios nos da la medicina, danos a Jesucristo, su Hijo, muriendo en la cruz, para nosotros poder recibir, claro, el perdón, la sanación, la liberación, la gracia de Cristo. Y es muy conocido este pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 18. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Entonces, vemos, así como Moisés levantó el estandarte y los que eran mordidos al mirarla quedaban curados, sanados, no les hacía daño el veneno. Así también el Hijo del Hombre será levantado en alto, es decir, en la cruz, en el monte Calvario morirá por nosotros, y los que tengan la fe y crean en Él, y claro, lo demuestren con la conversión, con las obras, tendrán la vida eterna. ¿No? Pues ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta de Dios, nuestro Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino tenga la vida eterna. Entonces nos pide la fe, la conversión, y así poder, a pesar de nuestras debilidades y miserias que tengamos en la vida, Dios nos da a su Hijo Jesucristo para recibir, claro, la vida eterna, la salvación. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces ahí está la respuesta nuestra, es la fe, creer de verdad y claro, demostrarlo por las obras, por la conversión, por la gracia de Dios, por la amistad con Dios, que quiero cambiarme, quiero convertirme a Él. Y hablando sobre este pasaje, también sobre los sufrimientos del siervo doliente, el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículos 4 al 7, nos dice, pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo consideramos golpeado, herido por Dios y humillado.
Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló, y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Entonces vemos claramente en este pasaje del profeta Isaías, pues canta, dice, como el Señor, ¿verdad?, soportó en su pasión dolorosa ese sufrimiento para redimirnos, para salvarnos. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. Él cargó el castigo que nos da la paz, recayó sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Entonces vemos ahí, qué hermoso. El profeta narra en este canto del siervo el sufrimiento, ¿no?, del siervo de Jesucristo. Y claro, el Evangelio de Mateo, pues vemos ahí en la Santa Misa, la Santa Eucaristía, como el Señor en la última cena, pues ofrece su cuerpo y derrama su sangre. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Entonces, el cuerpo de Cristo tiene que ser triturado, quebrado en ese mar de sufrimientos para poder recibir nosotros salvación. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados o para el perdón de los pecados. Entonces vemos ahí en la última cena, la Santa Misa, pues como Jesucristo entrega su cuerpo, derrama su sangre para traer sobre nosotros esta salvación que necesitamos. Y San Pedro nos dirá en su primera carta: sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto. Pues esa salvación nos viene con esta sangre preciosa de Cristo, el Cordero que borra, que quita los pecados del mundo. Y San Juan dirá también: y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía Jesús diciendo de qué forma iba a morir, ¿verdad? Cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, todos, ¿verdad?, vendrán hacia mí. Y es lo que hacemos, al mirar la cruz, como Jesús, pues en ese acto de amor, de obediencia al Padre, pues muere por nosotros. El profeta Zacarías dice: ellos mirarán hacia mí en cuanto al que ellos traspasaron. Entonces vemos claramente, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de la crucifixión de Cristo, de Jesús. La salvación nos viene por medio de Jesucristo. Nos dice el Salmo 35: toma el escudo y el broquel, levántate y ven en mi ayuda, empuña la lanza y la jabalina para enfrentar a mis perseguidores. Dime, yo soy tu salvación. Y San Pablo nos recuerda: mientras que el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del demonio, dirá también San Juan. Entonces vemos, en Cristo Jesús recibimos la vida eterna y como Él destruye las obras del maligno. Este es el Dios de mi salvación, yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección, dirá el profeta Isaías. Acuérdate de esto, Jacob, porque tú eres mi servidor, Israel. Yo te formé, tú eres mi servidor, Israel. Yo no me olvidaré de ti. Yo he disipado tus rebeldías como una nube y tus pecados como un nubarrón. Vuelve hacia mí, porque yo te he redimido. Qué hermosas palabras, como el profeta busca esa oveja perdida, busca que nos volvamos a Dios, que nos arrepintamos, que busquemos esa conversión, esa salvación que Cristo nos da. Y claro, yo por mi amor, por mi correspondencia a esa gracia, pues ya puedo participar de esta vida eterna. Ya por último, San Pablo dirá en la carta a los Colosenses: porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo
muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Bueno, claramente, ahí está la puerta. Pues bien, queridos hermanos, claro que hay mucho que decir de toda esta salvación. Toda la Biblia nos habla del amor de Dios, de la salvación que Dios nos trae en Jesucristo. Pero claro, pues esta enseñanza de la serpiente de bronce, pues nos recuerda que, bueno, claro, somos débiles, somos pecadores, fallamos, cometemos errores, somos seres humanos, pero Dios, claro, nos da, si nos arrepentimos de verdad, de corazón, pues nos da esta salvación por medio de su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz. Pues bien, le quiero terminar dándoles mi bendición para que el Señor derrame en ustedes pues la fuerza, la gracia, el poder corresponder a este amor, a esta amistad que nos ofrece Jesucristo, y que realmente cuando miremos una cruz, pues le agradezcamos a Dios el amor que nos ha demostrado, su sacrificio, su sangre, pueda redimirnos, pueda salvarnos siempre. Pues derrama, Señor, tu bendición sobre estos hijos tuyos para que la sangre de Cristo les lave, les limpie, les purifique, les transforme su mente, su corazón y su alma, sean renovados, sean fortalecidos, sean sanados en el nombre de Jesús y que puedan realmente entregarse de corazón, de verdad, al amor de Jesucristo. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.